El viento del sur traía olor a leña húmeda y a tierra mojada cuando la familia Fuentes llegó a San Martín de los Andes. El camino desde Neuquén había sido largo y sinuoso, los pinos, cada vez más densos, parecían cerrarse sobre la ruta como si quisieran impedirles el paso. Lucía, maestra de primaria, observaba desde la ventanilla el reflejo del lago Lácar, una superficie gris que se extendía hasta perderse entre montañas. A su lado, Diego, su esposo, sonreía con cansancio. Era arquitecto y había trabajado durante meses en el proyecto que los llevaba allí, un complejo de cabañas ecológicas llamado Sueños del Bosque. El emprendimiento prometía ser un modelo turístico sustentable, construido con madera local y energía solar. Pero los obreros habían abandonado la obra antes de terminarla, y el socio inversionista de Diego, un empresario de Buenos Aires llamado Ocampo, había decidido abrir igual, para aprovechar la temporada alta. La familia se instaló en una de las cabañas piloto, cerca del lago, rodeada de coiguesimires. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de las ramas se sentía como un suspiro. ¿Te das cuenta?, dijo Diego, mientras descargaban las valijas. Esto es lo que soñábamos, aire puro, naturaleza, una nueva etapa. Lucía sonrió, aunque algo en el ambiente le resultaba incómodo. Había una quietud que no era paz, sino una especie de expectación. Esa tarde, fueron a caminar por el sendero que bordeaba el lago. El agua reflejaba el cielo plomizo, y una niebla baja empezaba a formarse entre los árboles. En el trayecto se cruzaron con Don Yankulef, un anciano mapuche de rostro curtido y mirada fija. Llevaba un poncho oscuro y un bastón de madera tallada con símbolos. Los saludó apenas, pero cuando Diego comentó que se estaban mudando al nuevo complejo, el viejo se detuvo. Ahí no deberían haber cavado, dijo con voz áspera. La tierra tiene memoria, y no olvida. Lucía intentó sonreír, pensando que era una superstición, pero el anciano ya se alejaba, murmurando algo en mapudungun. Esa noche encendieron la chimenea. El fuego crepitaba, llenando la casa de un olor a resina y madera nueva. Alma, la hija de 6 años, jugaba en el suelo con una muñeca de trapo. ¿Te gusta tu habitación, mi amor?, preguntó Lucía. Sí, mamá, respondió la niña, sin levantar la vista. Pero el nene no tiene cama. Lucía frunció el ceño. ¿Qué nene? El que vive abajo. Dice que tenía frío. La madre rió, atribuyendo el comentario a la imaginación. Diego también lo tomó como una ocurrencia infantil. Pero cuando subieron a acostarla, notaron que el piso de madera estaba helado, y que desde el sótano, un pequeño cuarto técnico donde estaban las cañerías, venía un ruido sordo, como un golpe rítmico. Al día siguiente, el perro de la familia, Toto, se negó a entrar a la cabaña. Gruñía mirando hacia el subsuelo, con el pelo erizado. A la noche, lo encontraron muerto junto a la chimenea, con el cuerpo rígido y el hocico ennegrecido por las brasas. Lucía gritó. Diego dijo que debió haberse acercado demasiado al fuego. Pero ella juraba haber cerrado la reja del hogar antes de acostarse. Los días siguientes fueron un desfile de incomodidades apenas perceptibles, el sonido del agua corriendo aunque las canillas estuvieran cerradas, golpes secos en las paredes, la televisión encendiéndose sola por segundos, mostrando solo estática. Lucía, que siempre había sido racional, comenzó a sentir que algo en aquella casa respiraba. Por las noches soñaba con raíces que se movían bajo la tierra, enroscándose en forma de brazos.
Y al despertar, el aroma a tierra mojada seguía impregnado en el aire, incluso cuando afuera no había llovido. Una tarde, al abrir las ventanas, notó que las cortinas se movían contra el viento, como si algo invisible las hubiera tocado desde dentro. Quizás estamos cansados, dijo Diego, tratando de sonar tranquilo. Necesitamos adaptarnos. Lucía asintió, pero sus manos temblaban mientras cerraba el pestillo. Porque detrás del vidrio, por un instante, creyó ver a un niño desnudo y cubierto de barro observándolos desde el bosque. Cuando corrió afuera, ya no había nadie. Solo el reflejo del lago y en la orilla, huellas pequeñas que se hundían en la arena húmeda y desaparecían hacia el agua. Las semanas siguientes en sueños del bosque se convirtieron en una lenta pesadilla. El otoño ya comenzaba a teñir los árboles de un rojo oscuro, y las mañanas se llenaban de neblina espesa, como si el lago exhalara recuerdos. Lucía despertaba cada día con una sensación de cansancio imposible de explicar. A veces encontraba los vasos cambiados de lugar, las sillas corridas, y el reloj de pared marcando horas imposibles. El sonido constante del viento se mezclaba con algo más, un murmullo grave, como si la madera misma hablara. Alma, en cambio, parecía más feliz que nunca. Hablaba sola por las tardes, frente al espejo del pasillo, o jugando junto al sótano. ¿Con quién jugás, mi amor?, preguntó Lucía una tarde. Con el nene, respondió Alma, sonriendo. Ahora ya no tiene frío. ¿Y cómo se llama? No me lo puede decir. Dice que su boca está llena de tierra. Lucía sintió un escalofrío. Intentó restarle importancia, pero comenzó a notar que cada vez que su hija hablaba de el nene, el aire en la casa se volvía pesado, húmedo, casi irrespirable. Una noche, Diego regresó tarde del pueblo. Venía alterado. Estuve hablando con un contratista, dijo, dejando los planos sobre la mesa. Me contó algo raro. Lucía lo miró en silencio mientras servía té. ¿Qué cosa? Cuando estaban construyendo las primeras cabañas, los obreros encontraron restos. Cráneos, cerámicas, huesos. El capataz los mandó a enterrar de nuevo en un pozo más al sur del predio para no tener problemas con patrimonio. Lucía palideció. ¿Y si ese lugar era un... No digas cementerio, por favor, la interrumpió Diego, con los ojos cansados. No necesito más historias de fantasmas. Pero esa misma noche, mientras revisaba los planos, una gota de agua cayó sobre el papel. Alzó la vista y vio una mancha oscura expandiéndose en el techo, justo donde estaba la habitación de Alma. Subió con prisa. La niña dormía profundamente, pero el aire estaba helado. En una esquina del techo, el yeso parecía rezumar un líquido terroso, que caía en hilos finos sobre el piso. Cuando Diego se acercó, el goteo se detuvo. El olor era de tierra mojada, y algo más, un rastro agrio, antiguo. Lucía, al borde del nerviosismo, fue a hablar con el párroco local, el padre Cárdenas, un hombre joven que había llegado desde Bariloche. Lo convenció para que visitara la cabaña y bendijera el lugar. Durante la ceremonia, el sacerdote notó que el crucifijo de la pared temblaba, apenas perceptible. El fuego de la chimenea se apagó sin viento alguno. El padre, sudando, terminó la oración y guardó el libro apresuradamente. Señora, lo que hay aquí no es obra del demonio, murmuró con voz temblorosa. Es más viejo que eso. Lucía intentó pedirle que explicara, pero él ya se marchaba,
visiblemente perturbado. Esa noche, mientras dormían, todas las puertas se abrieron al mismo tiempo. El sonido de las bisagras resonó como un grito ahogado. Lucía corrió a la habitación de Alma. La encontró de pie, frente al televisor apagado, con la mirada fija en la pantalla negra. «Mamá, el nene dice que abajo hay más como él», dijo con voz ausente. «¿Dónde abajo, hija?» «Abajo de nosotros. En la tierra». Lucía abrazó a su hija con fuerza, y en ese instante, la televisión se encendió sola, emitiendo solo estática. El ruido llenó el cuarto. Entre la interferencia, una voz infantil emergió con claridad: «Alma, ven a jugar». El aparato explotó con un destello azul. Diego entró corriendo, cubriéndose el rostro. El vidrio del televisor se había derretido como si hubiera estado al fuego. A la mañana siguiente, Diego decidió revisar el sótano. Lucía lo siguió, aunque su cuerpo temblaba. El aire allí abajo era denso, con olor a humedad y algo más, un aroma metálico. La linterna iluminó las paredes de piedra. En una de ellas, entre grietas, se distinguía algo incrustado, una mano diminuta, fosilizada en la madera. Lucía gritó. Diego retrocedió y tropezó con el generador. El golpe lo apagó todo. Por un instante, la oscuridad fue absoluta. Y en medio de ella, escucharon risas. No eran de Alma. Salieron corriendo. Al llegar arriba, encontraron todas las fotografías familiares tiradas en el suelo. En cada una, los rostros estaban arañados con líneas profundas, excepto el de Alma, que permanecía intacto. Esa noche, la niña desapareció. Lucía la buscó en cada habitación, gritando su nombre. La puerta del sótano estaba abierta, aunque juraría haberla cerrado con llave. Entonces lo oyó, el sonido familiar de la estática del televisor. Corrió al living. La pantalla brillaba con luz blanca. Y desde dentro, entre el ruido y la nieve, una voz clara, infantil, susurró: «Mamá, estoy en el lago». La desaparición de Alma transformó la cabaña en una ruina del alma. Durante las primeras 48 horas, los rescatistas del pueblo rastrearon cada rincón del predio, el lago, los bosques, incluso los techos de las cabañas abandonadas. Ni una huella, ni una prenda, ni un rastro. Solo el eco del viento arrastrando el nombre de la niña entre los árboles. Lucía dejó de dormir. A veces, el televisor se encendía solo, mostrando una luz azul que danzaba como el reflejo del agua. En esos momentos, creía oír la risa de su hija, amortiguada, lejana, como si proviniera de un lugar profundo, bajo la tierra o dentro del lago. Diego intentaba aferrarse a la lógica, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Fue entonces cuando apareció Inés Rojas, una parapsicóloga chilena de Temuco, especialista en fenómenos asociados a sitios sagrados mapuches. Había leído la noticia de la desaparición y viajó a San Martín de los Andes para ofrecer su ayuda. Su aspecto era sobrio, cabello trenzado, ojos oscuros y una calma que parecía una máscara. Traía un pequeño maletín con grabadoras, sensores de campo electromagnético y una libreta escrita en mapudungun. «No vine a cazar fantasmas», dijo al llegar. «Vine a escuchar lo que esta tierra quiere decirles». Inés instaló los equipos al anochecer. La cabaña olía a resina, humo viejo y humedad. Las luces parpadeaban cada tanto, y la temperatura descendía abruptamente sin motivo aparente.
Lucía observaba en silencio, abrazando el suéter de su hija. ¿Por qué el lago?, preguntó Inés, mientras colocaba una grabadora frente al televisor apagado. Alma dijo que estaba ahí, respondió Lucía, con la voz quebrada. La escuché. Lo juro. Inés asintió sin sorpresa. Los nhenkaos son espíritus del agua. Pero esto no es un espíritu de la naturaleza, esto es algo interrumpido. Algo que fue despertado. Encendió la grabadora. El aparato emitió un leve zumbido y comenzó a captar ruido ambiental. Durante varios minutos, solo se oyó el crepitar del fuego. De pronto, un sonido metálico, casi un lamento, surgió del altavoz. Era una voz gutural, repetitiva. Inés cerró los ojos, concentrada. Está hablando en mapudungun, murmuró. Dice, Kiña antumetralcan, yunkungen. Un día cayó el trueno, los enterraron. Diego palideció. ¿Enterraron a quiénes? A los antiguos, respondió Inés. A sus muertos. Esa noche, impulsado por la desesperación, Diego condujo a Inés hasta el límite sur del complejo, donde el contratista había dicho que se rellenó el terreno. La lluvia caía fina, persistente. Con linternas y palas, comenzaron a cavar. El barro se pegaba a las botas, pesado y oscuro como sangre coagulada. A los pocos minutos, la pala de Diego golpeó algo duro. Escarbaron con las manos. Bajo la tierra aparecieron fragmentos de cerámica rota, trozos de tela reseca, y finalmente, un cráneo humano pequeño, con mechones de cabello aún adheridos. Inés se arrodilló y murmuró una oración breve. El aire se volvió gélido. El lago, a lo lejos, rugió como si algo inmenso se moviera bajo su superficie. No debieron moverlos, dijo ella. Este lugar fue un Eltún, un cementerio sagrado. Los huesos eran su vínculo con el mundo. Al perturbarlos, se quebró el equilibrio. Diego se dejó caer sobre el barro. ¿Y mi hija?, susurró. ¿Dónde está ella ahora? Inés lo miró con gravedad. Entre los dos mundos. Donde las almas errantes esperan. Regresaron a la cabaña antes del amanecer. Lucía los esperaba con los ojos hinchados, aferrada al oso de peluche de Alma. Inés preparó un círculo de piedras frente a la chimenea, colocando en el centro una vela, una rama de canelo y un cuenco con agua del lago. No voy a prometerles que la traiga, advirtió. Solo que la escuchen. El aire se volvió pesado. La llama de la vela comenzó a oscilar, al ritmo de un viento inexistente. Las paredes crujieron como si la madera se dilatara con vida propia. De la radio apagada surgió un murmullo, una palabra repetida una y otra vez, Lafken. Lafken significa lago, trajo Inés, con voz apenas audible. Les está mostrando el camino. De pronto, las luces explotaron. El suelo tembló. De la pared brotó agua turbia, como si la casa estuviera hundiéndose bajo la superficie. Lucía gritó. En el reflejo del agua que cubría el suelo, vio el rostro de su hija, mirándola desde el fondo, con los ojos abiertos y una expresión de calma imposible. Alma, clamó. Mi amor, ven conmigo. La voz de la niña emergió, suave pero clara, desde todas partes. Mamá, los que dormían bajo la montaña piden volver. Cuando todo se calmó, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Inés apagó la vela y recogió sus instrumentos.
En la grabadora, revisaron el audio. Había un pasaje final, entre susurros, una frase que ninguno de ellos había oído en el momento. Si uno regresa, otros también lo harán. Lucía la repitió en voz baja, comprendiendo por primera vez el alcance del horror. El precio de recuperar a su hija podía ser más alto que perderla. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros. El silencio en sueños del bosque era total, como si el viento se hubiera ido a otra parte. La niebla se arrastraba entre los árboles, espesa y pesada como humo. Lucía no había dormido. Pasó la noche frente al lago, mirando el agua quieta, convencida de que, si esperaba lo suficiente, algo emergería. Diego estaba sentado junto a la chimenea apagada, con las manos cubiertas de barro seco. Ya no discutía. Ya no negaba. Solo repetía en voz baja el nombre de su hija, como un mantra. Inés Rojas, por su parte, había pasado la madrugada preparando un ritual de restitución. Extendió sobre la mesa un paño negro con símbolos mapuches pintados en tiza, y colocó encima una pequeña figura tallada en piedra, un gencao, el espíritu del agua. Si quieren traerla, dijo con tono grave, deben devolver lo que se tomó. La tierra exige equilibrio. ¿Qué debemos devolver?, preguntó Lucía, con desesperación. Sus muertos. Su memoria. Su descanso. Salieron antes del mediodía. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que parecían rozar las montañas. Inés llevaba un cuenco de madera con agua, ramas de canelo, salvia y cenizas del fuego de la noche anterior. Lucía sostenía una pequeña caja donde había colocado la muñeca de trapo de Alma, su cinta del pelo y una fotografía familiar. Caminaron hasta el borde del lago. El agua estaba inmóvil, demasiado calma. Ni siquiera el viento la tocaba. Aquí fue donde la escuché, dijo Lucía, señalando un punto en la orilla. Dijo que estaba en el lago. Inés asintió y comenzó a trazar un círculo de piedras grandes alrededor del sitio. Luego les pidió que se arrodillaran dentro. Diego dudó. ¿Qué pasa si no funciona? Entonces el agua reclamará lo suyo, respondió ella, sin mirarlo. Encendió una pequeña fogata dentro del círculo. El humo blanco se elevó derecho hacia el cielo, sin dispersarse. Mientras recitaba en mapudungún, su voz cambió, profunda, grave, resonando como si hablara a través de ella algo más antiguo. Kume mojen, los que duermen en la piedra, despierten con piedad. Lucía cerró los ojos. Sintió un cosquilleo en la piel, como si la brisa se hubiera vuelto eléctrica. El lago comenzó a agitarse, formando pequeñas ondas que chocaban contra la orilla. De pronto, una ráfaga helada barrió el lugar. El fuego se extinguió, y el aire se llenó de un zumbido profundo, similar al que Lucía había escuchado en las paredes de la cabaña. El suelo tembló, las piedras vibraron, y del centro del lago surgió una columna de luz azulada que se expandió como una llamarada líquida. Lucía gritó el nombre de su hija. Inés la sujetó por el brazo, pero fue inútil. Lucía corrió hacia el borde, metiéndose hasta las rodillas en el agua gélida. La superficie burbujeó. Bajo el reflejo del cielo gris, una figura se fue delineando lentamente, una silueta infantil, translúcida, flotando entre remolinos. «Alma», clamó Lucía. «Volvé conmigo, mi amor». La niña abrió los ojos. Sus labios se movieron, pero el sonido era ahogado,
como si hablara bajo el agua. Inés, con voz firme, levantó el cuenco y vertió el agua consagrada sobre la orilla. «La puerta está abierta», gritó. «Llámala, pero no cruces». La luz del lago se intensificó. Detrás de la figura de la niña comenzaron a emerger otras sombras, más grandes, contorsionadas, con rostros hundidos en la oscuridad. Eran muchos. Decenas. Los que dormían bajo la montaña, despertando. Lucía cayó de rodillas. No. Solo a ella. Solo a mi hija. El viento rugió, mezclando voces en mapudungun y gritos humanos. La muñeca de trapo se incendió por sí sola en las manos de Lucía, y del fuego emergió un hilo de humo que se enroscó alrededor de la figura luminosa de Alma. La niña comenzó a avanzar lentamente hacia la orilla. Su piel era pálida, casi transparente, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, inhumano. Cuando tocó tierra, el lago se agitó violentamente y las sombras gritaron con furia, hundiéndose otra vez en la profundidad. Un estruendo rompió el silencio. La luz se extinguió. El lago volvió a la calma. Lucía cayó sobre la arena, empapada. Alma estaba en sus brazos, respirando. Temblaba, pero estaba viva. Inés las observó en silencio, con lágrimas contenidas. La puerta se cerró, dijo finalmente. Pero no del todo. Esa noche, regresaron a la cabaña. El silencio parecía haber vuelto a la normalidad. Diego preparó té mientras Lucía acostaba a Alma, que dormía profundamente, sin hablar. Pero al apagar la luz, Lucía notó algo extraño. En el reflejo del vidrio, la niña sonreía, pero su reflejo no la imitaba. El espejo mostraba a una Alma inmóvil, con los ojos abiertos, observando. Lucía se quedó paralizada. Luego apagó la lámpara y se sentó a su lado, fingiendo calma. Afuera, el lago volvió a ondularse, como si respirara. La casa quedó vacía al amanecer. Los muebles seguían cubiertos de polvo y ceniza, las paredes, marcadas por las manos que alguna vez emergieron de la oscuridad. Nadie volvió a entrar. Los vecinos juraron haber escuchado, en la madrugada siguiente, un canto apagado proveniente del bosque, como un rezo antiguo que se perdía entre el viento. El terreno fue vendido a una inmobiliaria local. Las máquinas llegaron con sus motores rugiendo, removiendo la tierra húmeda. Al tercer día, los obreros hallaron fragmentos óseos ennegrecidos y un trozo de cerámica rota con grabados mapuches. Un capataz ordenó enterrarlos de nuevo, diciendo que no valía la pena llamar a nadie. Esa noche, el lago Lácar permaneció extrañamente quieto. No hubo viento. No hubo aves. Solo un reflejo, en la superficie del agua, las luces de una casa que ya no existía. Y, por un instante, una silueta infantil caminando bajo el agua, mirando hacia la orilla.